Hola Violeta. Hola Violeta. Con la doctora Male Esparza. Doctora Male Esparza, siempre un placer tenerla en el estudio de MBC Noticias. ¿Cómo está? Bien, muy feliz de estar aquí, aunque con esta introducción, la verdad, también muy preocupada. A ver, violencia de género que sufren las mujeres con discapacidad. Pues sí, Juanma, hoy es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. En nuestro país viven 3.275.692, el número específico, de acuerdo al censo más reciente que tenemos, que es de 2020. Entonces sí tenemos que hacer pues un zoom in, ¿verdad? Seguimos en los 16 días de activismo que la semana pasada platicamos en este mismo espacio, pero ¿qué pasa cuando observamos esa intersección de vulnerabilidad? No solo el ser mujer, sino el ser mujer con alguna discapacidad. Y ya contabas tú esta historia terrible, que es una nota apenas de ayer. Sí. O sea, no estamos contando algo que pasó, ¿no? En los 50, en quién sabe qué pueblo de México, no. Pasó ayer en Iztapalapa y es un incidente que nos demuestra la gran vulnerabilidad a la que se enfrentan las mujeres, las jovencitas en este caso, y qué pasa con ellas cuando quieren acceder, por ejemplo, a la justicia o cuando lo cuentan, o peor, cuando la discapacidad les impide, por ejemplo, hablar. ¿Te imaginas la absoluta pesadilla que eso significa? Hay estudios que nos dicen que 70% de las mujeres con discapacidad en nuestro país sufren o han sufrido algún incidente de violencia de género. Curiosamente es el mismo porcentaje que con las mujeres en general, pero la OMS sí alerta de que las niñas con alguna discapacidad tienen 3 veces más probabilidades de sufrir violencia sexual que las niñas sin discapacidad. Y como bien lo mencionabas, es tristísimo que luego hay personas que saben que tal vez no se pueden comunicar de la forma adecuada estas mujeres, estas niñas, y por ende abusan. Claro, ocurre mucho en el entorno familiar, ocurre mucho en el espacio público y también, y hablamos poco de esto, luego parece políticamente incorrecto, pero también en el entorno de los cuidados. Puede ser que el cuidador abuse de esa niña, de esa mujer con alguna discapacidad, sea motriz, sea intelectual, sea de habla, de escucha. Entonces, tenemos que aprender a mirar también esa problemática, porque está invisibilizada. O sea, no pensamos, por ejemplo, qué capacitación existe para los ministerios públicos en materia ha sufrido cualquier tipo de abuso o de agresión. O cuando hablamos de, por ejemplo, el caso que tenemos de ayer, pues es una jovencita con síndrome de Down. Entonces, ¿cómo miramos socialmente también, verdad? Y en esto hemos insistido muchísimo, porque no se trata solo de que haya leyes, las leyes ya existen. Claro. Pero ¿qué pasa con que un señor de 65 años dice, pues aquí no, y la joven iba con su madre? ¿Sí? Entonces la madre de pronto voltea y ya no encuentra a su hija. Afortunadamente muy rápido dieron con el agresor y ella pudo levantar su denuncia, pero este es un caso del que supimos, es un caso mediático. Si pensamos que 71% de las mujeres con discapacidad sufren violencia, ¿dónde están esas carpetas? Y luego también tenemos que platicar del rol de la autoridad, porque luego dicen, es que casi no hay de esos casos, entonces no vamos a estar preparados en caso de que sí llegue una denuncia de esa forma. También se tiene que capacitar, como bien lo mencionaste. Sí, 100%. La cifra negra obviamente es mayor entre más intersecciones de vulnerabilidad se cruzan. Entonces pensemos el caso de una mujer con discapacidad, pero además de alguna comunidad indígena. Claro. ¿En dónde? Como en la montaña de Guerrero, ¿no? O en Chiapas o en Oaxaca. ¿A dónde va a acudir esa niña o esa mujer a reportar lo que sufrió? Y a veces la familia, como tampoco hay pues muchas herramientas, y esa es la verdad, es una situación muy desafiante a nivel familiar. Y a veces no se tienen todas las herramientas para comunicarse con la persona que requiere de los cuidados porque está en esta condición. Entonces, hay que encontrar una manera de descifrar ciertas señales. Niñas o mujeres, por ejemplo, que no pueden hablar, pero que, por ejemplo, se tocan, ¿no? Constantemente como en señal de dolor. O se ponen muy nerviosas o muy inquietas cuando entra el agresor a la habitación. El agresor que tal vez es también a veces cuidador. Entonces, no es que, ya sea loco, ¿no? Porque tiene discapacidad, porque luego somos así socialmente.
Más bien hay que indagar, hay que saber qué le pasa a esa persona que no se puede comunicar de otra manera y se comunica de esta. Ujú. Si hay un caso así, me voy a las preguntas. Gracias por formar parte de la expresión en línea 55 73 30 7252. Si hay un caso así, ¿dónde podemos denunciar? Pues se denuncia en las fiscalías, se acude como en todos los casos Ujú. en los que la víctima quiere levantar una carpeta. En las fiscalías pueden acudir al Ministerio Público para levantar la voz. Y eso es muy importante. Hay que alzar la voz por las personas que a veces no lo hacen, ya sea por miedo o, en este caso, porque no pueden por algún tipo de discapacidad. Porque no pueden. Entonces, en la comunidad, por ejemplo, vecinal, tal vez puede haber algunas señales de alerta y se puede también encontrar una forma de todas y todos, porque eso nos toca, cuidar de las personas con discapacidad. Ujú. Y cuando decimos que debemos combatir la violencia hacia las mujeres, no debemos nunca jamás invisibilizar a las mujeres con discapacidad. Están muy fuera de la agenda Ujú. pública, muy fuera. También está la violencia digital, Juanma, Ujú. que como sabes, este año es el foco de los 16 días de activismo y hay una brecha digital evidentemente en las personas con discapacidad y esa brecha digital significa también que a veces cuando empiezan a usar los dispositivos o las redes sociales les cuesta más trabajo identificar las señales de alerta, justo porque no lo Claro. han usado tanto. Entonces la alfabetización digital accesible, también redes sociales accesibles y mecanismos de denuncia accesibles son fundamentales. Alejandro Ballesteros nos dice por acá, y me imagino, doctora, que incrementa cuando no tienen recursos. Por supuesto, sí. Esa es otra intersección de vulnerabilidad muy importante, la pobreza, Ujú. porque el no tener esos recursos significa también que no tienes, por ejemplo, cómo llegar a una fiscalía. De Claro. nuevo, vámonos a esas periferias, a esos lugares donde en verdad trasladarte de un punto a otro es una odisea. Ujú. Entonces, no puedes hacerlo porque ese día o comes o pagas ese camioncito para ir Claro. a pedir justicia. Y no nos tenemos que ir tan lejos, ¿eh? O sea, no nos tenemos que ir al estado de Chiapas, aquí en comunidades de Milpa Alta, pues Claro. la fiscalía más cerca está lejísimos. Así es, tenemos periferias en la Ciudad de México y eso es algo que nunca debemos tampoco dejar de mirar, ¿no? Claro. Porque podemos caer en el mito de, no, pues ya en la ciudad es todo urbano, no, la Ujú. ciudad es rural también y tiene estas condiciones de difícil acceso a ciertos mecanismos de denuncia, por ejemplo. Doctora, ¿redes sociales? Sí, hola Violeta AC en todas las plataformas y yo Malé Esparza Guevara, siempre lista ahí para contestar sus mensajes. Gracias, Juanma. Vale, querida, muchísimas gracias. Con eso nos vamos, nos despedimos a nombre de este gran equipo de trabajo